Listo, ya estamos grabando. Así que muy bien, mis hermanos, aquí hay muchos principios, pero quiero compartir con ustedes, ya le voy a dar el paso a nuestro hermano Daniel, cierto, que acaba de levantar la mano, pero quiero compartir tres principios con ustedes, primeramente, y hermano Daniel, guarde ahí su participación, que es muy importante. Número uno, mis hermanos, Dios es el dueño de la cosecha, ¿cierto? Dios es quien mueve, ¿cierto? Las cosas como Él desea. Dios es el dueño de la misión. Él solamente nos ha pedido a usted y a mí por gracia, porque no lo merecemos, nos ha pedido que participemos con Él en su misión. Pero lo que vemos a lo largo y ancho de la Biblia, desde el comienzo, es que Dios ha utilizado al hombre para plantar la paz, para restablecer esa relación que se rompió en el Edén a través del pecado. Entonces, Él es quien mueve las fichas, ¿cierto? Él es quien trabaja, ¿cierto? Dice, día y noche duerme, pero crece la semilla, ¿cierto? Usted y yo no sabemos cómo pasa. Uno primero lanza la semilla y uno dice, pero bueno, ¿y cómo creció esta semilla de frijol? Pasa algo, ¿cierto? Allí nosotros tenemos un trabajo, pero Dios es el que es el dueño de la cosecha. Y como Dios es el dueño de la cosecha, el Señor de la cosecha, el fruto es de Él, no de nosotros. Podrá sonar un poco alocado, ¿cierto? Pero no se nos ocurra creer que el fruto de porque yo llevo una persona a Cristo es mío. No, el fruto es del Señor. Y suele pasar, ¿cierto? Que usted invierte en una persona 3, 4, 5 años y esa persona dice, no, chao, yo me voy para otro lado. ¿Cierto? ¿Uno qué puede hacer? Nada, gloria a Dios. Yo hice mi trabajo, pero Dios es el Señor de la cosecha. Ahora bien, porque el Señor porque Dios es el Señor de la cosecha, no quiere decir que yo no voy a hacer nada. No, nosotros tenemos una responsabilidad en la cosecha. Usted y yo tenemos la tarea todos los días de madrugar, cuidar el cultivo, fumigar, echarle agua, desmalezar, cuidar de las hormigas, ¿cierto? Que se vayan a comer la semilla. Ese es nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo no es estar allí encima diciendo, es que no va a haber fruto, es que mire tal cosa, es que esto no va a dar resultado. No, nosotros hacemos nuestro trabajo y confiamos que el Señor es el dueño de la cosecha. Y hay un tercer principio también muy importante acá, y es que nosotros, usted y yo, debemos confiar en Dios que habrá cosecha. Nunca se nos ocurra pensar tal vez que lo que usted está invirtiendo en una persona no va a dar fruto. Nunca piense decir, no, pues es que yo estoy perdiendo mi tiempo discipulando a esa persona, ese muchacho no me escucha, esa señora se queda dormida cuando yo hablo. Algo está pasando, mis hermanos. Y hay muchas anécdotas, experiencias que nos han pasado, personas a las cuales uno le ha hablado y al cabo de muchos años uno dice, mira, se está congregando, ¿cierto? Todo tiene su tiempo y el tiempo del Señor es perfecto. Hay gente que llega más rápido que otros y tal vez usted puede preguntar en esta noche, ¿cuál es la clave? No la sabemos. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la cosecha y Él tiene su tiempo perfecto para cada persona. Usted y yo perseveramos, como dijo Paola. Nuestro trabajo es perseverar, levantarnos todos los días para hacer nuestra función, nuestra labor que nos compete, confiando en que el Señor es el dueño de la cosecha. Y comenzamos diciendo que Dios es el Señor de la cosecha, porque muchas veces creemos nosotros que somos los dueños de la cosecha y queremos abrir 20 casas de paz y queremos discipular a 100 personas. Y cuando venimos a ver, nosotros estamos haciendo nuestra obra y no la obra de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado allí en ese punto. Ahora sí, mi hermano Daniel Aguirre, adelante. Está silenciado, mi hermano. Ahora Ahora sí, sí. no, pues el comentario que yo hago es como uno tiene que preparar siempre el terreno. Y por muy duro que sea el terreno, uno tiene que siempre prepararlo. Por muy difícil que uno Ujú. diga que no va a ser capaz, tiene que siempre avanzar. Como se dice, insistir, persistir y no dejar de insistir. Porque el que tiene la obra es el Señor. Entonces cada día está aferrarnos de la mano del Señor.
y si Él va a hacer la obra. Muy bien, hermano Daniel. Ustedes están volando porque precisamente allá es donde voy. La siguiente etapa es qué es lo que a mí me compete hacer dentro de mis labores. Y vamos a ver ahora cuáles son esas etapas que tiene un cultivo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas etapas que un cultivo generalmente hace para dar fruto? Y yo vivo en una tierra donde hay muchos cultivos, cultivos de flores, ¿cierto? Y a mí me gusta ver mucho el proceso, cómo esta gente hace para ellos poder tener un fruto, ya que estas flores ellos las exportan, ¿cierto? Y tienen una buena ganancia. Pero mira, yo me he puesto a detallar esas etapas del cultivo y son precisamente estas. Mire que la Biblia no es un invento, la Biblia es una realidad 100% verdadera. Miren lo que decía mi hermano Daniel. La primera etapa de un cultivo es yo preparo el terreno, ¿cierto? Esa es mi primera labor. Ese es el primer paso que yo doy. Yo no puedo sembrar si no tengo preparado el terreno, ¿cierto? Si yo siembro y no preparo el terreno, ya me quebré. Perdí mi trabajo, perdí mi tiempo, perdí la semilla, perdí todo. Lo primero que hace el agricultor es arar la tierra, ¿cierto? Viene un proceso, pone la tierra flojita, luego la misma tierra le echan algunos químicos, algo que le ayuda a depurar, ¿cierto? Hay gente que le echa cal. Me dijeron a mí el sábado que la cal mata a los bichitos, las hormigas. Eso es muy importante, ¿cierto? Porque si yo no preparo el terreno, yo no voy a tener un buen fruto. De luego de que yo tengo preparado el terreno, y présteme mucha atención en esto, mis hermanos, porque parte del proceso que vamos a ver depende mucho. Todas estas áreas son importantes, pero un cultivo, si no tiene muy bien preparado el terreno, no vamos a ver buen fruto. Luego de que la tierra ya está preparada, ahí sí yo voy y siembro la semilla, ¿cierto? Confiando que hice muy bien el primer paso. Luego viene la etapa de cuidar las plantas. Yo no llego y siembro la semilla y me voy 2 meses de vacaciones para San Andrés. Y cuando yo venga, yo digo, no, yo voy a cosechar ya limones porque ya eso está listo. No, cuando yo llegue, si yo hago eso, lo que voy a conseguir es nada, ¿cierto? Eso se lo ha comido la plaga, cayó un aguacero y eso se inundó, el sol quemó los árboles. Pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una función muy necesaria, cuidar las plantas. Esto es importante. Yo levantarme todos los días y mirar cómo está cada planta, ¿cierto? Se está quemando. Ah, mira, por aquí se está cayendo. Tengo que ponerle un palito, una orquestica. Hay que echarle menos agua. Hay que fumigarla, ¿cierto? Y hay muchas plaguitas que le caen. Ahora, de último, luego que yo hago este proceso, es que yo me siento, ¿cierto? Y digo, wow, qué buen fruto. Hemos cosechado un buen fruto, porque dice la palabra del Señor que el Señor quiere un buen fruto. Y el agricultor, después de ese buen fruto, dice que escoge la mejor parte, ¿cierto? Agarra la mejor parte para luego, ¿qué hacer? Volver a empezar el proceso. ¿Cierto? Si no hay semilla, yo no puedo sembrar. Y si yo no siembro, ¿qué voy a cuidar? Y si yo no cuido, ¿qué voy a cosechar? ¿Cierto? Este proceso depende mucho de esto. ¿Por qué? Porque si yo preparo el terreno, siembro, cuido y cosecho, y cuando cosecho me como todo y no aparte nada, ¿será que va a haber una segunda producción? ¿Cierto que no? Hay una primera producción que puede que sea muy buena, pero ya el proceso se estanca, se tranca, no pasa más nada. Lo que me va a garantizar a mí yo poder tener un proceso cíclico es llegar aquí, mis hermanos, a apartar la semilla. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia, con hacer discípulos? Y fíjese que tiene mucha similitud. La estrategia que vamos a utilizar en este proceso no es la estrategia mía ni la estrategia de PIC, es la estrategia de Jesús. 4 etapas del campo, 5 partes. Campo vacío, preparo el terreno.
Si no preparo el terreno, no puedo entrar. ¿Cómo voy a preparar el terreno? A través de la oración, mi hermano. Este proceso es clave. Si usted quiere disponerse a ser discípulo, pero no quiere orar, yo quiero exhortarlo con amor en esta noche. Este proceso depende mucho de oración. Sin oración no hay nada. No hay adición, no hay multiplicación. No podemos hacer nada. Todo lo que hacemos en medio de la viña del Señor lo sostiene la oración. Es más, quiere que le diga algo. En este momento hay gente orando por este entrenamiento. Hay personas que han orado para que este entrenamiento llegue. Hay personas que han estado orando en Latinoamérica para poder construir una relación sólida con las iglesias de Manuel. Pero eso ha sido posible primeramente por Dios y por la oración. Ahora usted dirá, bueno, yo oro en el primer campo y no oro en los otros campos. No, cada proceso de estos va acompañado de la oración. Cada proceso. Ahora, ¿qué significa campo preparado? Ya ahora voy a sembrar. ¿Y qué es lo que voy a sembrar? Voy a evangelizar, ¿cierto? Aquí vamos a recibir unas herramientas. Cada campo de esto vamos a recibir unas herramientas. Pero aquí vamos a recibir unas herramientas que nos van a ayudar a evangelizar, ¿cierto? Estratégicamente. Pero mientras yo evangelizo, también oro, porque todo el proceso va acompañado de oración. Ahora bien, sembré ya el evangelio. ¿Ahora qué hago? Ya, me quedo ahí, no hago más nada. No, ahora viene, hermano, la etapa de cuidado. Y en la etapa de cuidado lo vamos a nombrar o lo vamos a señalar como el discipulado. Y usted dirá, pero es que el discipulado son las 3 lecciones que vemos antes del bautismo. Bautizamos a las personas y ya. No, mi hermano. El discipulado nunca termina. El discipulado es bíblico y relacional. Usted y yo nunca dejamos de ser discipulados por nuestros pastores y nosotros discipulamos como pastores a otras personas o como líderes, ¿cierto? Pero todos debemos ser cuidados en un discipulado relacional. Acá vamos a ver unas herramientas muy interesantes y luego vamos a ver el campo con fruto. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cierto? ¿Cómo lo desarrollamos dentro de la iglesia? Todo esto tiene unas herramientas en cada campo. Y hemos llegado a la parte muy importante donde usted y yo tenemos que visionar siempre. Multiplicación de líderes. Y fíjense lo que yo les hablaba ahorita. Si en un cultivo yo no llego acá, este proceso no puede continuar, se estanca. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, Pepito Pérez abrió una casa de paz y hizo este proceso. Pero resulta y acontece que cuando Pepito Pérez llegó acá, él no apartó la mejor parte, ¿cierto? Sino que él se quedó ahí y no llegó acá. ¿Qué otras casas de paz Pepito Pérez puede proyectar si no tiene líderes? Lo que a nosotros nos va a garantizar más procesos continuos como estos es cuando multiplicamos líderes. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que usted empezó una casa de paz con 10 personas y usted va a multiplicar 10 líderes. No, hermano. Y si eso pasa, eso es un milagro muy grande de Dios. Pero si usted empieza una casa de paz con 10 líderes, con 10 discípulos, 10 personas, y multiplica un líder, de ese bueno, porque como dicen acá en Colombia, goleó, ¿cierto? Porque ya usted está multiplicando una persona que va a hacer este proceso y ya esa persona está continuando, ¿cierto? Tratemos de no enfocarnos en las multitudes y no estoy diciendo con esto que las multitudes son malas o que usted siempre tiene que apuntar a desarrollar un solo líder. No, la idea es que podamos desarrollar lo que más podamos. Pero hermanos, tratemos de no enfocarnos en multitudes. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a quemar. Y el Señor Jesús no se enfocó en multitudes. Dice la palabra que él le predicó a multitudes, pero que finalmente él se quedaba con 12. Supongamos que vean un poquito más. Y a esos 12 fue el que le dedicó tiempo. ¿Y quiénes fueron los que hicieron la misión? Los 12 que después se convirtieron en 11 o las multitudes.
fueron los 11, ¿cierto? Que fueron, hicieron la misión. Fueron 3 años de calidad que se invirtieron en ellos, ¿cierto? Y estos hombres fueron fieles. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto? Y quiero poner un ejemplo, voy a usar aquí las anotaciones y préstenme atención muy bien al ejemplo que voy a poner. Nosotros los cristianos evangélicos somos especialistas en dos cosas. Nos gusta evangelizar y nos gusta cosechar o desarrollar. No nos gusta preparar el terreno y no nos gusta cuidar. Y ya le voy a poner un ejemplo. Resulta que Pepito Pérez va caminando por la calle y se consiguió al hermano Pedro, un amigo de hace mucho tiempo, y en el hermano Pepito Pérez y evangeliza. Pedro le da un tratado, ¿cierto? Y le dice, mira, Pedro, si tú no crees en Jesucristo, te vas para el infierno. No, hombre, Pedro le da un miedo y un temor del berraco y dice, no, no, hermano, no, yo, ¿qué tengo que hacer? No, haga la oración de fe. Y el hermano Pedro hace la oración de fe y ya Pepito Pérez le dice, ya eres salvo. Y el hermano Pedro le dice, bueno, ¿y qué hago? No, vaya el domingo a la iglesia, hermano, porque si no se va para el infierno. Ah, bueno, resulta que el hermano, cierto, el hermano Pedro llega y va para la iglesia el domingo y cuando el hermano Pedro llega el domingo, el resulta y acontece que la hermana que sirve los tintos no fue. Y llega el hermano Pepito Pérez y le dice, hermano, ¿usted sabe ese tinto? Sí, claro. Venga, haga los tintos y repártalo. Fíjense lo que está haciendo el hermano Pepito Pérez. Lo evangelizó y lo quiere llevar aquí de un solo golpe, sin preparar el terreno y sin cuidar. Y lo que trae esto como consecuencia en el tiempo es que el hermano Pedro no tiene raíces. Y el primer aventón que vino, la primera turbulencia, no, hombre, yo por qué me metí en esto, si yo pensé que yo no iba a tener problemas, se fue. ¿Por qué? Porque no cuidamos. Si no cuidamos, hermano, y si no preparamos bien el terreno, no creamos que vamos a llegar aquí. Es importante que usted se disponga a hacer cada una de estas herramientas elementalmente como aparecen acá, ¿cierto? Usted dirá, no, hermano, pero es que a mí no me gusta discipular porque es que eso quita mucho tiempo. Ah, tranquila, hermano, haga el proceso como usted quiera, pero al fin del día vamos a ver los resultados. Usted no puede aspirar a tener un cultivo lleno de un montón de árboles bien frondosos si usted no se para todos los días a cuidar, si no le dedica tiempo a la gente, si no camina con las personas, si no los escucha. Es importante, mis hermanos, el cuidado. Y quiero dejarles algo muy claro, mis hermanos. Todo lo que a mí me gusta enseñar, me gusta yo también vivirlo, me gusta practicarlo. Y nosotros aquí en La Ceja tenemos, gracias al Señor, 3 casas de paz, donde yo vivo esto. Cuando alguien, cierto, yo lo mentoreo y me dice cosas, yo me identifico. Yo no estoy en mi escritorio todo el día diciéndole a la gente, abran casas de paz. No, yo también quiero ir al campo a mirar. Y si Dios me da la oportunidad de acompañarlo a usted en alguna casa de paz, sería muy maravilloso. Ahora muy bien, continuamos. ¿Cómo se resume todo esto? Bueno, lo que vamos a ver en todo este proceso de entrenamiento son todas estas herramientas, ¿cierto? Hoy vamos a llegar solamente aquí a concientizar, pero la semana que viene vamos a ver el campo número 1, donde vamos a ver todas estas herramientas. En el campo número 2 vamos a ver las herramientas para evangelizar. Vamos a ver 2 filtros que nos van a ayudar a determinar si las personas están capacitadas para pasar al siguiente campo. Y en estos 2 filtros no es que vamos a apartar a la gente, no. Vamos a acompañarlos a reforzar mejor los procesos anteriores. Y acá, mis hermanos, vamos a ver el formato que nosotros estamos implementando, ¿cierto? Que ha dado mucho fruto, que es cómo vamos a dar la casa de paz, ¿cierto? No invitamos a la gente a la casa de paz para que escuchen un monólogo o para que escuchen una predicación. Queremos que la gente vaya y asista a las casas de paz para que ellos puedan recibir un mensaje que nazca de ellos mismos, que sea relacional, que todos aportemos y que usted sepa cómo está la gente, ¿cierto? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué petición de oración tienes?
Ese es el formato de reunión 3 tercios que queremos y lo vamos a enseñar porque esta es la metodología muy práctica que queremos que todos ustedes lo utilicen. Queremos que utilicen todo, ¿cierto? Pero no queremos que usted abra una casa de paz y siga siendo un monólogo, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? No estoy diciendo, no estoy siendo pesimista, como que no, esto no sirve, no funciona. Sí, eso sirve, pero estamos en una sociedad hoy donde ha avanzado y la gente quiere más ver el evangelio que escucharlo, ¿cierto? Necesitamos que la gente sea confrontada ellos mismos con la palabra. Queremos algo más relacional, más vivencial, más cercano. ¿Cierto? No queremos llegar a decirle a la gente, te vas a ir al infierno, sino, hey, mira qué necesidades tienes. ¿Cómo yo puedo orar por ti? Estoy orando por tu necesidad económica, pero mira, te traje un mercado, ¿cierto? Y las que las estadísticas dicen es que la gente ya no cree lo que escucha. Y haga la prueba usted, salga a su ciudad donde usted vive y converse con alguien. La gente le dice, muy bonito lo que tú dices, pero yo ¿por qué tengo que creer? ¿Quién me dice a mí que lo que tú me dices es verdad? Pero cuando demostramos el Evangelio de una forma relacional, esto nos ayuda a contribuir en una relación que en el momento que tú le aconsejes algo a la persona y le hables de Cristo, esa persona puede decir, yo voy a escuchar porque esta persona es mi amigo. Así que muy bien, en todos estos procesos, mis hermanos, hay herramientas muy prácticas, muy necesarias que vamos a dar. Así que si usted empezó este entrenamiento, yo le pido no se lo pierda. No se pierde una sola clase. ¿Por qué? Porque si usted se pierde una clase, va a perder el hilo. Si usted llega hoy, ¿cierto? Y dejamos unas tareas y usted no las hace, la semana que viene no podemos avanzar con estas herramientas porque estas herramientas van directamente relacionadas con las herramientas que vamos a dar hoy. Entonces todo esto va encajando como un engranaje. Así que mucho ánimo, mis hermanos. Yo los voy a acompañar en este proceso. Si usted tiene alguna duda, si tiene algún temor, tranquilo. Lo vamos a acompañar en este proceso. Ahora bien, nuestros materiales tienen 3 características importantes. Son bíblicas, fácil y reproducible. Todo lo que usted va a ver hoy acá es netamente bíblico, sacado netamente de la Biblia. Es fácil porque no queremos meter un montón de conocimiento que puede enredar a la gente, ¿cierto? Queremos cosas prácticas y reproducibles porque queremos que esto lo aprenda un niño, un indígena, un adulto, un joven, ¿cierto? Y que sea reproducible, que así como yo lo entendí hoy, yo lo pueda llevar a otra persona para que esa persona lo replique con otro y así sucesivamente. Así que bueno, vamos a dar 2 herramientas de concientización para empezar y quiero que busquen en sus Biblias Mateo 28 del 18 al 20, que yo sé que ustedes lo han escuchado mucho. Vaya buscándolo allí en su Biblia, que ya lo vamos a leer. Muy bien, dentro de la facilidad que nosotros queremos transmitir a las personas y lo fácil no significa que va a ser simple, no. Lo fácil es que es práctico, ¿cierto? No le vamos a quitar la esencia que tiene la palabra del Señor. Entonces, queremos cosas muy prácticas y reproducibles. Dentro de la practicidad y de manera reproducible, nosotros enseñamos algunas cosas con imágenes. ¿Para qué? Para que las personas, los jóvenes, puedan tener, y los adultos también puedan tener mayor recordatorio de las cosas que vemos y los versículos. Así que yo quiero explicarle esta noche este versículo de una manera muy práctica. Y no se preocupe si usted no toma anotación completa, yo les voy a mandar el material que lo tenemos en PDF para que usted le llegue, ¿cierto? Usted lo puede revisar en su teléfono
de manera muy práctica y si lo quieren mandar a imprimir también es muy necesario para todo el proceso. Ahora, ¿cómo lo vamos a aprender? Bueno, de una manera muy fácil. Lo que Mateo 28 al 18 al 20 comienza diciendo es Jesús dijo, ¿cierto? Y yo voy a explicar este texto, les aseguro que no tengo nada en mi entorno de lo cual yo pueda leer este texto, pero yo me lo aprendí así a través de estas herramientas, porque a veces yo soy fácil para aprenderme algunos versículos, pero las citas bíblicas se me complican. Ahora, hay una corona, hay una flechita, hay unos circulitos como de multiplicación, hay un globito como un mundo, hay unas agüitas, hay un libro abierto y hay un corazón. Miren cómo yo les voy a explicar este texto de manera muy práctica. Lo primero que dice es, Jesús dijo, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense de cómo con estos dibujos uno se aprende este texto. Esto está muy bonito para enseñárselo a los niños y yo sé que ellos aprenden muy fácil. Vamos a ver una herramienta en la tercera sesión que también utilizamos muchos dibujos para poder evangelizar. Ahora, partiendo de aquí desde Mateo 28, surgen algunas preguntas. ¿Y sabe usted qué significa este 98% que está aquí en la pantalla? Si usted tal vez no lo sabe, yo se lo voy a informar en esta noche para que lo tenga ahí en cuenta. Y para que esta noche antes de irse a las sábanas usted pueda reflexionar sobre este 98% y se le quede grabado. ¿Sabe usted que el 98% de las personas que asisten a una iglesia, que se hacen llamar cristianos, que participan activamente de algo en la iglesia, nunca hacen o no están dispuestos a ser un discípulo? Esto es una locura, ¿cierto? Que estalla en mi cabeza. Y usted dirá, ¿qué ha pasado? No estoy diciendo que la iglesia no ha hecho nada. Sí hemos hecho bastante, sí hemos hecho mucho, pero sería una buena pregunta. ¿Yo he participado o yo soy de ese 2% o soy del 98%? Es una pregunta para que usted pueda interiorizar en esta noche, mis hermanos. Si Jesús dice en Mateo 28 que yo vaya y haga discípulos, ¿qué está pasando? Porque soy parte de ese 98%. Ahora usted podrá decir, no, hermano, es que yo trabajo, ¿cierto? Yo soy médico y yo cómo voy a renunciar a mi profesión para dedicarme a ser discípulo. Fíjense que la esencia de Mateo 28, lo que está diciendo Jesús es, mientras vayan, hagan discípulos. Es decir, si usted es médico, allí en un consultorio, ahí atendiendo a la gente, haga discípulos con su manera de vivir, ¿cierto? Sirviendo a la gente, hablándole de Cristo a las personas. Porque si nosotros todos los cristianos decimos, no, salgamos de trabajar para ser discípulos, eso sería una irresponsabilidad. Pero el Señor nos quiere usar a todos en nuestros medios de trabajo, ¿cierto? Si usted es profesor, si usted es ama de casa, si usted es médico, si usted es enfermero, Dios quiere que usted haga discípulos allí. Ahora, nosotros somos buenos para colocar excusas. Mi papá me dio mucho palo a mi pequeño y no le gustaron las excusas. ¿Cuáles son esas excusas que muchas veces colocamos? ¿Por qué yo tengo que hacer un discípulo? ¿Cierto? ¿Yo por qué tengo que hacer discípulo? No, eso que lo hagan los pastores, que para eso están los líderes, para eso están los misioneros. No, a mí me dejen quieta mejor siguiendo mi tintico atendiendo a los niños. Pero lo que el Señor dice es que es responsabilidad de todos, ¿cierto? Hay otra pregunta que también nos podemos hacer. ¿A quién yo le voy a hablar? No, hombre, no, 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 no. Yo soy ama de casa, yo no salgo de mi casa, yo no tengo a quién discipular. Yo mejor me quedo siguiendo el tintico. O usted puede decir, ¿yo qué voy a decir? O tal vez, ¿cuándo yo voy a ser un discípulo? Pero no se preocupe,
que para cada una de estas preguntas hay una respuesta muy bíblica y muy intencional, ¿cierto? Para que nos pueda refrescar la mente. Y la primera pregunta la vamos a responder hoy y vamos a llegar hasta aquí, ¿cierto? Así que les prometo que en 5 minutos termino para abrir un set de preguntas. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna interrogatoria, escríbala para que ahorita podamos socializar por lo menos 15 minutos. ¿Sabe usted que nosotros debemos hacer discípulos porque es nuestra identidad? Y quiero pedirles que busquen en sus Biblias Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 17 al verso 21. Vamos a leer, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Y yo voy a leer a favor de usted mientras usted busca allí su Biblia. Y dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Y vamos a parar hasta allí. Ahí habla dos términos muy interesantes, ¿cierto? Porque este texto tiene una carga muy emotiva del trabajo, la labor que debemos hacer nosotros los cristianos y sobre todo ese ministerio que se nos ha dado a todos, que es el ministerio de la reconciliación. ¿A quién reconciliamos? A las personas con Dios a través de Cristo. Ese ministerio lo tenemos todos los que hemos recibido a Cristo. Y fíjense lo que dice este texto. En el versículo 17 dice que somos una nueva criatura, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. Yo soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Cristo me ha hecho una nueva persona a través de la cruz, pero también dice que somos embajadores, ¿cierto? ¿Qué es un embajador? Una persona que representa a algo, a alguien. Representa a un país, representa una persona, representa una empresa, representa alguna organización. Y como embajador, lo mejor que tiene que hacernos una persona cuando es embajador es cumplir una serie de roles que se le dan a esa persona para que pueda ser un embajador. Por ejemplo, si yo soy embajador de mi país aquí en Colombia, yo necesito dejar a mi país en alto. Yo necesito que mi país quede bien representado y tengo unos estatutos que cumplir, ¿cierto? Ahora, yo como nueva criatura, lo más lógico es que yo salga corriendo a ser un embajador. ¿Por qué? Porque si yo he recibido una noticia que me cambia la vida, que yo entiendo que pasé de muerte a vida, yo necesito salir corriendo a las personas que están muertos también a llevarle la vida que es Cristo, ¿cierto? Y yo hago siempre el ejemplo, es como que si vamos en una barca y usted ve gente que se está ahogando, que no tienen salvavidas, y usted tiene la oportunidad de salvarlos, ¿cierto? De darle un salvavidas o de levantarlos y montarlos a la barca con usted. Y usted sencillamente diga, no, hombre, que se queden ahí, que igual ellos no se van a morir, que a lo mejor venga otro barco y los rescate. No, es mi tarea como nueva criatura. Cuando he entendido que Cristo me dio vida y me rescató, yo quiero ser un embajador. ¿Y sabe lo que significa estas dos flechitas? Estas dos flechitas significa que esto debe cumplirse para ambos lados. Si yo soy nueva criatura, debo ser un embajador. Ahora, si soy un embajador, soy una nueva criatura, debería cumplirse hacia los dos lados, ¿cierto?
Si yo soy nueva criatura, debo ser un embajador. Y como embajador tengo que todos los días entender que soy una nueva criatura. Y esto, mis hermanos, debe ser nuestra identidad cristiana. Esto no se nos puede olvidar nunca. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, el Señor desea, anhela, quiere, me invita a que yo sea un embajador. Y por eso usted está aquí hoy. Usted y yo necesitamos ser embajadores en nuestra comunidad, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? ¿A qué reino estamos representando usted y yo en mi trabajo cuando tal vez pase una chica por allí, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Qué estoy mirando en mi teléfono? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo actúo con el vecino que me irrita y pone el volumen a todo alto del bafle? ¿A qué reino estoy representando yo como embajador? Eso es una buena pregunta, ¿cierto? Para preguntarnos en esta noche para interiorizar. Y yo sé que hemos visto varias cosas y la tarea que vamos a dejar, quisiera primero escucharlos a ustedes, qué piensan de todo esto y ya vamos a dejar unas tareas para que podamos seguir creciendo y avanzando y la próxima semana poder seguir profundizando un poco más. Así que bueno, mis hermanos, los escucho, los que puedan levantar su mano, si no encienden su micrófono, que yo estoy atento aquí a escucharles. Bendiciones. Mm, Amén. Hermana Lady, adelante. pues digo que la enseñanza que nos deja hoy este pasaje bíblico es de que como embajadores de Cristo debemos ser esos agricultores en la palabra de Dios, ¿sí? Saber preparar el terreno para poder regar esa semilla, pero digo que una forma de preparar el terreno es con nuestro testimonio, no solamente llevar palabras y decirle a las personas que hay un Dios que lo ama, que está ahí esperándolo con los brazos abiertos, sino que vean ese testimonio a través de nuestras vidas, que vean ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, que esa semilla que una vez regaron en nosotros, hoy está dando ese fruto y se ha multiplicado y ahora somos embajadores y Él quiere hacer lo mismo con el resto de personas. Muy bien, hermana Lady, muchas gracias. Hermana y hermano que dice Isie. Buenas noches a todos. Mi duda es de cuál es la causa para que el 98% de los creyentes no deseen hacer discípulos. Se me dificulta pues como dimensionar la raíz de esa apatía para no querer hacer discípulos. O sea, ¿cuál sería el detonante o la raíz para que la mayoría de los que se congregan eximan la parte de hacer la gran comisión? Muy bien, muy interesante pregunta. Y bueno, yo creo que cada uno dentro de nuestro contexto cristiano hemos visto algunos ejemplos, ¿cierto? Y tal vez no estamos hoy acá para criticar o para señalar, pero partiendo desde mi propia vida, yo nací en un hogar cristiano, pero yo siempre estuve cómodo, ¿cierto? Yo decía, yo fui por mucho tiempo, participé en la alabanza de mi iglesia, pero uno en la vida cristiana nos gusta mucho la comodidad, ¿cierto? Y ojo, hablo desde mi propia vida, desde mi propia cosmovisión de lo que he vivido. Nos gusta estar tranquilos, ¿cierto? Hemos abrazado la salvación y muchas veces creo que tenemos un poco de distorsión con respecto al hacer discípulos. Creemos que el hacer discípulos es llevar gente a la iglesia, ¿cierto? Y eso es parte del proceso. Creemos que hacer discípulos es regalar un tratado o evangelizar, ¿cierto? Eso es parte del proceso. No estoy diciendo que eso es malo, no. Todo eso hace parte. Pero cuando vemos el modelo de Jesús, Jesús hizo discípulos ¿cómo? De una manera vivencial, relacional. Jesús vivía con sus discípulos. Jesús lloraba con sus discípulos. Él comía con sus discípulos.
Y yo el año pasado tuve la oportunidad de discipular a un muchacho holandés, él vivió en mi casa un año, y él se fue con una cosmovisión diferente del Evangelio por lo que vivió conmigo. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que cada persona que vaya a evangelizar se lo lleve a vivir a su casa, no. Pero el discipulado, mis hermanos, es relacional. Ahora, ¿qué ha pasado? Como dice mi hermana, nos hemos quedado tan cómodos que no queremos pagar el precio, ¿cierto? Porque esto hay que pagar un precio muy alto. ¿Y saben cuál es el precio? El precio es tiempo, dedicación. Y yo creo que Dios nos ha dado muchas herramientas. La tecnología hoy en día, si la usamos para poder hacer discípulos, funciona mucho. Una llamada, un mensaje. Fíjense que hoy estamos utilizando la tecnología para poder educarnos. La tecnología del todo no es mala y la usamos bien. Entonces, para mí, yo creo que un factor, porque hay muchos, nos hemos quedado muy cómodos. Entonces yo creo que es el momento de entender que el discipulado y Pablo nos llama a que suframos con Cristo. Imagínese usted cuando usted ve la vida de los discípulos. Estos hombres sufrieron, ¿cierto? Y tal vez una pregunta que nos podamos hacer hoy es, ¿estoy yo padeciendo y sufriendo con la muerte del Señor, ¿cierto? ¿Estoy yo padeciendo el costo del discipulado, decir que soy cristiano? Entonces, tal vez, mi hermana, eso es un tema muy extenso, pero yo creo que te puedo dar esos pequeños tips. Hermanita Paola, adelante. Estás muteada, no te escuchamos. Abre el micrófono otra vez. Muy Ya, bien, ahora sí. desde mi punto de vista también yo creo que tiene mucho que ver el no saberlo hacer y el no tener como la paciencia para desarrollarlo. Lo digo desde testimonio, porque cuando a mí me hablaron, yo no quería saber nada de la iglesia y la persona que me habló no tenía testimonio de la iglesia. O sea, ni siquiera creí que era evangélica, la verdad, no se le veía eso por ningún lado. Y yo me sentí ofendida, yo no quería saber nada de la iglesia, por más que ella me hablaba, me hablaba y me hablaba. Porque no llegó a mí, porque su testimonio no hablaba y entonces yo digo que eso influye, el simplemente como querer hacer que las personas vivan la iglesia y todo, pero no dar un buen testimonio, creo que lo que hace es apartar a las personas, a bloquearse, a no querer escuchar nada, desde mi punto de vista. Muy bien, sí, te felicito, tienes toda la razón. Y iba a decir algo al respecto de lo que dijo la hermanita Paola, con respecto a que a veces no sabemos, mis hermanos. Nosotros no podemos decirle a la gente, vaya y hagan discípulos. La gente va a decir, ¿cómo lo hago? Es que no sé hacerlo, o sea, enséñenme. Y por eso estamos aquí hoy. El compromiso que tiene Impacto Latinoamericano con ustedes es que usted pueda recibir herramientas para que equipe después a otros y juntos ver la gran comisión, ¿cierto? Es como un carpintero que no tenga martillo, que no tenga sierra. Ahora, ¿cómo trabaja? Uno le diga, mira, hazme una cocina, pero es que no tengo las herramientas. Lo mismo puede pasar. Vamos a ser discípulos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Aprovechen que nos quedan unos 7 minuticos más. Familia Martínez, adelante. Bueno, mis hermanos, de mi punto de perspectiva, eso también influye mucho qué semilla o qué terreno, podemos decir, qué terreno fue la persona que se convirtió. Como Jesús mismo lo dijo, que en el sembrado hay terreno pedregoso, espinoso, donde hay cizaña, donde hay el sol quema. Entonces, dependiendo también del terreno que llegó a la congregación, es también el que puede o no dar fruto. Entonces, porque la palabra de Dios en sí dice que todos tenemos la comisión, en todos. Y acoto en pro de la hermana Paola, que el testimonio tiene que ver mucho con eso. Muchas veces la predicación se lleva más en el testimonio de uno con respecto al fruto, como dice Jesús, que por su fruto lo conoceré,
que muchas veces vienen personas al evangelio con un buen fruto y dice, ¿a este predicado? No, sino que yo vi la actitud de ese muchacho, de cómo Dios cambió a ese muchacho, y te predicaron, no, sino que algo en él cambió radicalmente y que me impactó. Y como también pasa el sitio en tierra, que el fruto no fue bueno. Y entonces muchas veces la gente ve en eso, porque no tiene un fundamento con respecto al evangelio. Eso es una acotación que puedo hacer con respecto a esto, pues. En sí está en qué terreno fue sembrada la semilla para que dé fruto. En sí, eso yo, pues, en mi ser. ¿Tienen algo que agregar? Muy bien, hermano. Hermano, te felicito porque estás ahí con tu familia. De verdad me agrada ver a tus hijos, bueno, no sé si son tus hijos, pero a estos jóvenes allí conectados y de verdad que me inspiran mucho. Dios les bendiga mucho. Espero verlos por lo menos por ahí 30 años más, cuando ya esos muchachos sean pastores. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? ¿Alguna acotación? Algo que le haya llamado la atención. Una personita más que se anime. ¿Quién más? ¿Quién más? Hermano Osvaldo, adelante. A ver, hermanos, se habló del reconciliar. Este reconciliar es tan importante porque según la palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Por eso la importancia de que Dios nos manda como embajadores de Cristo para poder discipular a otros, para poder extender el reino de los cielos, ya que la gente por lo regular cree que todos son hijos de Dios. Pero sabemos que por causa del pecado, dice la palabra que judíos como gentiles están apartados de Dios. Entonces la importancia de ir a ser discípulos, como muchos que no saben el por qué hay que ser discípulos, es porque tenemos que acercarnos a Dios. Como un día a nosotros nos permitió acercarnos a Dios. ¿A qué? A reconciliarse con Dios. Eso es eso, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Muy importante. El pastor Danilo tiene la mano levantada, adelante. Yo creo que uno de los motivos por el que el 98% no quieren hacer discípulos, tal vez sea porque no se sienten con la capacidad de hacerlo, pues debido a la misma enseñanza que traen. Porque muchas veces, creo que alguien decía ahorita que con solo el hecho de ir a la iglesia y estar ahí un buen tiempo no quiere decir que está preparado para ser discípulo. Entonces, también, yo creo que también parte de la enseñanza que hayamos recibido, que nos hayan inculcado a nosotros la necesidad como de ir a llevar el evangelio, ¿sí? O sea, que hayan creado en nosotros como esa responsabilidad de ser embajadores de Cristo. Amén. Que no nos quedemos solamente en un conocimiento ahí superficial. Muy bien, pastor Danilo, muchas gracias. Muy buena su opinión. Voy a parar aquí la predicación. Pastor Leonardo, adelante.